Al finalizar de nuevo este día, como hacemos ya desde hace muchos meses, es el momento de abrir nuestra Biblia, acercarnos a la palabra de Dios, acercarnos a ese privilegio especial que significa para cada uno de nosotros poder saber más de los orígenes de nuestros seguidores de Jesús, acercarnos más a esa visión que tuvieron los primeros seguidores de Jesús, visionarios en la misión, empeñados en ella y sobre todo, fieles a ese Jesús que habían aceptado en su vida. Pablo fue uno de ellos y aunque no conoció directamente a Jesús, como ya hemos dicho reiteradamente, él nunca se apartó del camino que conocía tras poner su vida en manos del Maestro de los Maestros. Por eso, los encuentros espirituales tienen por sentido cada día acercarnos a una historia real, inspirada, que recogió el libro de Hechos del Espíritu y que nos debe de fortalecer en esperanza, nos debe de fortalecer en todo aquello que fue la experiencia de esos primeros creyentes que dieron su vida o dejaron su vida en el camino porque el Espíritu Santo les acompañó, le dio palabras de aliento y hasta el final de sus días, aunque no conocemos bien o prácticamente nada de lo que fue la vida de Pablo, lo cierto es que después del camino de Damasco nunca se apartó del lado de Jesús hasta acabar su misión con su llamado a enseñar el Evangelio a todas las personas. Pablo llega a Jerusalén, llega pues después de haber visitado Corinto, Éfeso, y llega con las buenas nuevas del Evangelio. El tema de hoy es el capítulo 21 del 17 al 26. Pablo y Santiago se reúnen en Jerusalén tras Pablo llegar a esa ciudad emblemática del ministerio de Jesús. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron cordialmente. Sigue hablando Lucas, sigue hablando el autor del libro desde el punto de vista humano. Los hermanos que estaban en Jerusalén le recibieron, habían oído de los logros del Espíritu en los corazones de las personas, habían oído, sobre todo, cómo Dios los había utilizado para inundar de fe, de gozo y de esperanza todo aquel territorio de Asia que Pablo con sus compañeros pudieron visitar. Y al día siguiente Pablo entraba con nosotros ante Santiago y se reunieron con todos los ancianos. Vemos que es una reunión puramente, podríamos decir, de iglesia. Pablo viene con las buenas nuevas del Evangelio. Pablo llega hasta Jerusalén con la ilusión de compartir con los más veteranos, con los que habían estado junto a Jesús, cuántas grandes cosas había hecho el Espíritu por ellos. Después de saludarlos, le fue referido una por una las cosas que Dios hizo entre los gentiles a través de su llamamiento, a través de su ministerio. Y todavía para los seguidores de Jesús que estaban en Jerusalén,
El tema de los gentiles seguía siendo todavía un tema tabú, un tema problemático, simplemente porque todavía no habían llegado a comprender perfectamente que después de la resurrección de Jesús ya no había, ya no había limitación para ser aceptado por medio del bautismo dentro de la comunidad de creyentes. Y ellos, al oírlo, al oír el informe de Pablo, glorificaban a Dios y se expresaron en las siguientes maneras. Ya ves, hermanos, cuántos millares hay de los judíos que han creído, pero todos son celosos, cuidadosos, observantes de la ley. Aquellos primeros creyentes que estaban en Jerusalén no vieron necesario desprenderse de lo que había sido su vida, sino que ellos sumaron a Jesús, sumaron las buenas nuevas del Evangelio, sumaron la esperanza, sumaron la resurrección de los muertos, sumaron, al fin y al cabo, todo lo que Jesús les había enseñado. Y les han informado acerca de ti, Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a los hijos ni practicar las costumbres de los padres. Este es un tema que ha sido bastante mal entendido a lo largo de la historia, porque la propia ley judía tenía y tiene una regla que permite a los conversos, a los prosélitos provenientes del mundo pagano, tener ciertas diferencias en cuanto a reglas específicas para el pueblo judío, que no aparece en la Biblia, sino aparece en la tradición oral. Y finalmente, eso va a ser lo que se va a clarificar en aquella reunión, en aquel momento en el cual Pablo viene con las nuevas de salvación. El relato contado por Lucas continúa y lo que es en el centro, es decir, la expresión más pequeña, ¿qué hacer pues? Sin duda oirán que has venido. Y a partir de aquí vienen los consejos, advirtiendo a Pablo que podía tener problemas simplemente cuando se enteraran que estaba en la ciudad. Por tanto, sigue nuestro consejo, le dijeron Santiago, los ancianos y todos los que estaban allí reunidos en una reunión de confraternización para reanimar su llamado, su testimonio y presentar la prueba de que Jesús acepta a través del bautismo por el Espíritu Santo a toda criatura que viene de cualquier nación, tribu, lengua y pueblo. Y le recuerdan, tenemos 4 varones ligados al voto de Nazareno, que era una de las secciones del judaísmo de la época, que habían aceptado a Jesús. Pero seguían con sus votos, con su dedicación. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Así todos entenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú mismo también sigues guardando la ley. Qué espectacular aquel acontecimiento. ¿Cómo le ayudan a Pablo a que evite los enfrentamientos con los creyentes en Jesús de origen judío que habían quedado en la ciudad? Pero en cuanto a los gentiles que han creído, les hemos escrito que, según lo acordado, se abstengan del sacrificio a los ídolos. En las grandes ciudades que Pablo visitó, hemos comentado en los capítulos anteriores que había grandes templos, infinidades, miles de prostitutas sagradas, sacrificio de animales. Incluso hemos discutido
ya con los textos de Hechos del Espíritu si debían o no debían comer la carne sacrificada a los ídolos. Y todo esto, Pablo siempre aconsejó un equilibrio. Un equilibrio, el creyente no tiene que ser extremista, el creyente tiene que tener a Jesús en su corazón para saber divisar cada circunstancia según la voluntad de Dios. Sacrificio a los ídolos, animales no desangrados según la instrucción de Dios a Moisés, animales ahogados que no habían sido desangrados y también del adulterio. Fijaos cómo se pone en el mismo plano sacrificio a los ídolos, animales no desangrados, animales ahogados y el adulterio. Por supuesto, las leyes que tenían que ver con la moral, con la ética, con la alimentación, todas esas seguían estando simplemente en vigencia. Y los judíos que habían aceptado a Jesús tenían que aprender que Dios es un Dios de reconciliación, de amor y de esperanza. Por eso, mis hermanos, es bueno que podamos recordar. Las personas necesitan un tiempo para asimilar la obra del Espíritu en sus corazones. Los que llevamos más tiempo, tenemos más recorrido en nuestra vida. Los que llevan menos tiempo necesitarán un proceso de maduración, necesitarán un proceso en el cual puedan vivir una experiencia de fe junto a Dios, una experiencia que les irá diciendo qué es lo que tienen que dejar, qué es lo que tienen que coger y sobre todo, seguir creciendo en la relación personal con el Espíritu, el que los bautizó en el momento de ser bautizados en agua. Al igual que Jesús le dijo a Nicodemo, el que no sea bautizado de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Qué importante es esta visión equilibrada de cómo compartir con creyentes de diferentes culturas, etnias, procedencias, idiomas. Hay un solo evangelio que se desarrolla con matices en las diferentes partes donde ha llegado el evangelio de salvación a manos de Pablo, los discípulos, y a partir de ahí toda la serie de creyentes atravesando los primeros siglos, la Edad Media, las épocas importantes del siglo XVII, XVIII, XIX, hasta llegar a nuestros días. El consejo de los ancianos a Pablo intentó evitarle problemas. Aún no hemos leído cómo se desarrolla el tema, pero seguiremos viéndolo y seguiremos estando juntos para la gloria de Dios. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por todo cuando tú nos das, nos bendices. Señor, nos acordamos de todos los enfermos, Señor, sean creyentes o no. Todos tienen familia, todos tienen experiencia de vida, todos tienen necesidad de sanación. Ojalá, Señor, ojalá que la medicina puesta en tus manos pueda ser una solución para la vida de cada uno de ellos. Te agradecemos, Señor, el privilegio de ser hijos tuyos y te agradecemos, Señor, el gran privilegio de poder seguir caminando contigo hasta llevar, Señor, ese evangelio a lo último de la tierra. Hay un mensaje que predicar, Señor, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por eso, Señor, en este final del día, queremos presentar nuestra vida delante de ti para que la dirijas,
para que tú le des, Señor, todo lo que necesitamos en nuestra vida, en nuestra existencia. Y gracias, Padre, por todo cuando tú nos das. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues no lo olvides, cerramos nuestra Biblia momentáneamente hasta el siguiente programa, en el cual seguiremos estudiando el libro de Hechos del Espíritu, para seguir conociendo cómo trabajó el Espíritu Santo para que las grandes comunidades, tanto judías como gentil, pudieran aceptar el Evangelio. Tú y yo somos invitados a compartir con las personas que están a nuestro alrededor, por el ejemplo, lo que significa Dios en nuestra vida. Y eso será siempre una obra del Espíritu Santo. Nos vemos y nos encontramos en el siguiente programa. No te lo pierdas.